Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Pedro, capítulo número 2, versículo número 11 al versículo número 25. Vamos a hacer en el día de hoy. En esta ocasión le he decidido poner al sermón viviendo como peregrinos en este mundo. Vamos a empezar a ver el versículo número 11 hasta el número 25 y vamos a ir texto por texto, viendo en el contexto lo que nos va diciendo el apóstol Pedro. Y dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos a empezar hasta ahí, ¿sí? Entonces, Pedro nos va a mostrar ahora cómo debemos vivir nosotros como peregrinos. Acuérdese que estuvimos viendo todos estos domingos, y acuérdese que vimos en Filipenses capítulo 3, versículo número 20, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos peregrinos, no sé si se acuerdan. Acá tengo en mi posesión, tengo dos libros, una el Progreso Peregrino original y el otro el Progreso Peregrino ilustrado, que en un ratito voy a hablar. Pero aquellos que conocen la vida de la ilustración de Bunyan se van a dar cuenta un poco cómo debemos vivir nosotros. ¿Ah? Un peregrino, alguien que nosotros, que somos extranjeros, que no pertenecemos a este mundo. Entonces, Pedro nos dice eso. Él ruega, como extranjero y peregrinos, nos hace recordar nuestro proceso, así como era Abraham, como era Israel, que iban pasando ahí. Entonces, ¿qué dice? Que os abstengáis de los deseos carnales. Y ahí me va a frenar un poco. Abstenerse. ¿Qué es abstenerse? ¿Vio cuando usted se abstiene o quiere hacer una dieta o de algo de grasoso o de dulce, lo que sea? Eso es abstenerse. Es como dejar de hacer algo, dejar de consumir, de comer, dejar de participar en algo, privarse. O sea, prescindir de algo. No lo necesito. ¿Sí? Eso sería abstenerse. Como dejar de hacer. Eso es lo que está diciendo él. Abstenerse de algo, de lo que sea. Privarse. Pero acá le está diciendo de qué, de los deseos carnales. Entonces, escuche bien lo que voy a decir, porque cuando se desean acá, o si se habla, vamos a decir tendría que hablar de los deseos y lo que es la carne. Acá la palabra carne es sark, ahí. Pero hay que ver el contexto. Dice, yo no vivo yo, sino Cristo vive en mí, lo que vivo, no vivo en la carne. ¿Cómo vivo en la carne? ¿Qué vivo viviendo en la carne? Dice Gálatas 2:20. No, vivo en el cuerpo, esto es carne. Hay que ver qué es carne, o comer las cosas de la carne literal, o deseos de la carne, ¿qué es eso? Entonces tengo que ver el contexto, qué es lo que me dice. Entonces, que se abstengan, o sea, me prive de algo, que no prescinda de algo de esa, me abstenga, o deje de qué, de los deseos pecaminosos serían ahí, o deseos carnales. Ahora cuando hablamos, los deseos no son malos, para empezar, o la concupiscencia, podría decir, concupiscencia, usted dice, está malo, no, es un deseo fuerte, pero hay que ver, puede ser una concupiscencia, pero un deseo bueno, pero si está alineado con Dios, ¿sí? Pero los deseos de la carne, eso hay que entender algo. Cuando hablamos de los deseos de carnales, quiero que entienda esto. No está hablando solamente, porque cuando hablamos esto, bueno, primero vamos a hacer una cosa, voy a dejar acá marcado y me voy a Gálatas, sí. Muchos piensan que son deseos sexuales acá. Y no es así, amados. Escuchen. Porque Pedro está diciendo, les ruego como extranjero y forastero en este mundo que se abstengan. Entonces, ¿cómo debe un peregrino? Abstenerse como cristiano, que no vean las cosas de este mundo. ¿Se acuerdan, fiel y cristianos, que pasan por la feria de las vanidades? De los deseos pecaminosos que batallan. Esto me hace acordar a Gálatas capítulo número 5, versículo 16 y en adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y en adelante. Dice así. Ahora es el apóstol Pablo. Digo pues, andad, o sea, vivid, significa, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ve? Versículo número 17. Porque el deseo, o veo otra vez el deseo, de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere.
Pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y acá vienen, fíjese, los deseos de la carne. Pablo lo va a definir, estos deseos que dice Pedro acá. Versículo número 19, dice Pablo. Y manifiesta, o sea, son visibles cuando son. Bueno, habla, primero da una lista, creo que lo divide, si no me equivoco, en 3 clases. No me lo acuerdo ahora bien con lo de Gálatas, pero empieza con los deseos de la carne sexuales y otros deseos de la carne como enojos, iras. Todo esto, escuchen, toda esta lista son deseos de la carne. Los primeros son los que la gente, primero dice deseo de la carne, son los que ven: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. ¿Ves? Eso es todo lo que la gente cree que es deseo de la carne. Entonces manifiesta de la obra de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí hace a esos son deseos sí sexuales, podríamos decir. Pero no termina ahí. Pablo, fíjese lo que dice: deseos de la carne. Idolatría, poner algo delante de Dios, en medio del lugar de Dios. Todo lo que sea que ponga delante de Dios. Puede ser un cónyuge, puede ser un hijo, puede ser una hija, un padre, cualquier persona. Lo que sea idolatría, un trabajo, cualquier cosa que vaya en contra, vamos a decir, de Dios, que esté primero. Hechicerías, enemistades, o sea, pleitos, o sea, pelea, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Ves? Esos son todo obras de la carne. Cuando hablamos de obras de la carne, solamente viene fornicación, adulterio, inmundicia, o sea, deseos sexuales. Pero Pablo nos dice que cuando usted envidia algo, homicidio. ¿Qué es homicidio? Pues yo no mato, se puede enojar con alguien, como estamos viendo en el 6.º mandamiento, que vamos a continuar mañana día lunes. Pero homicidios, o sea, cuando se enoja alguien, lo mató. Borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales amonesto, que ya he dicho antes, que lo practicar, o sea, practicar es vivir continuamente todos los días esto, no heredarán el reino de Dios. Y lo contrario es andar en el fruto del Espíritu: el amor, la gozo, la paz, la paciencia. Bueno, volvamos a Pedro. Entonces dice: abstenerse de qué? De todos esos deseos de la carne. Ahora está un poco más amplio lo que dice Pedro. ¿Ves? No es solamente deseos sexuales. ¿Abstenerme de qué? De no enojarme, de no tener ira, de no tener contienda, porque si yo tengo una contienda voy a tener disensión, y eso es lo que hay disensión, hay división, herejía, cuando envidio algo, homicidio, me puedo enojar, y cosas así, que van más allá. Todas esas cosas son obras de la carne. Acuérdense, esto es lo que dice, creo que en Romanos capítulo 5, versículo número 18, que cuando Pablo dice que yo quiero hacer el bien, o sea, pero en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer está en mí, pero no el hacerlo. Entonces estos deseos batallan contra el cuerpo. Ahora Pablo está hablando, creo, en el sentido de una persona que conoce la palabra pero no puede hacerlo. Entonces lucha. ¿Por qué? Porque en su mente, en la conciencia, como dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, tiene la ley de Dios adentro, esa conciencia, que es conocido como su neidesi, que es como un juececito que lo acusa de lo bueno y de lo malo. Sabe hacer, pero el problema es que el inconverso sabe porque tiene la ley de Dios, fue pues así, pero no puede hacerlo. ¿Por qué no puede? Porque no tiene el poder del Espíritu, Romanos capítulo 8. Entonces, eso es lo que sucede. Pero el cristiano dice abstenerse. ¿Por qué se puede abstener? Porque él sí tiene el poder. Ahora, ¿pero cómo? ¿Pero tiene el pecado? Claro que lo tiene. Pero también tiene algo que no tiene el converso, el poder del Espíritu. Veo que esa persona tiene la fuerza de voluntad. Esto no es fuerza de voluntad, como dice una persona, dice: voy a bajar de peso, me abstengo de comer esto, aquello, lo otro, todo lo que es carbohidrato. A ver, empieza a medir cuántas calorías que se come. Si come, vamos a decir, no sé si son 2.000 calorías por día, más o menos, para bajar 2 kilos por semana, algo así, ¿no? Y tomar 2 litros de agua, más o menos, y a ver si tomé también los ejercicios que tengo que hacer, las caminatas, como él se empieza a llevar un estilo disciplinado y con un poco de voluntad logra algo. No habla de eso. Abstenerse es por el poder del Espíritu Santo de Romanos 8, no es fuerza de voluntad. Porque una persona puede ser moralista, sí, se atiene de ciertas cosas y cree que nació de nuevo, pero no pasó nada, porque no va a tener los frutos del Espíritu. Esa es la diferencia. Puede dejar de practicar ciertas cosas pecaminosas,
pero nunca va a tener fruto del Espíritu. Entonces es importante que podamos entender lo que nos dice Pedro. Voy a volver a Pedro, entonces de nuevo, donde estaba posicionado. Y dice así, me tengo que apurar porque tengo que llegar hasta el versículo número 25, que batallan contra el arma. ¿Qué batallan contra el arma? Es cuando usted practica esas cosas, o por lo menos una vez o dos, usted le da municiones. Eso es batallar, lo que habla en Romanos capítulo 6, que dice que esas cosas usted le provee municiones a la carne para atacar al espíritu. Es así. O sea, si usted mismo, pues yo podría decir que usted mismo se autoataca, podría decir, ¿vio esta frase que se me ocurren siempre? Porque si usted nació de nuevo y usted tiene el espíritu, usted mismo se alimenta o alimenta la carne para usted mismo atacarse y usted mismo perder la paz. Sería algo así. Entonces Pedro dice que batallan contra el alma, ¿sí? El alma, el centro de voluntad. Acuérdese, el alma es todo lo que es el alma, el corazón, todo lo que es eso, va a batallar, todas esas cosas. O sea, entonces me hace acordar que dice Santiago, capítulo 3, versículo 13, quien es sabio y entendido, o sea, que voy a hablar dentro de un rato ahora, porque Santiago, tanto como Pedro, nos va a hablar que para estas cosas nosotros nos debemos batallar. ¿Por qué? Porque hay gente, amado, ahora voy a ver con Santiago y Pedro un poco más sobre la conducta, pero hay gente que está observando, ¿sí? Está observando. Y en el versículo 12 dice así, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bueno, esto es largo de explicar, pero sería algo así. Cuando habla manteniendo buena vuestra manera de vivir, está hablando de la conducta. Ahora, ¿qué es una conducta? Bueno, la conducta podríamos decir, o podríamos definirla como la manera de vivir o la manera de comportarse diariamente de continuo la persona, ¿sí? En una situación en particular o en una situación general, ¿sí? Podríamos decir el comportamiento, el proceder de una persona, ¿sí? Cómo reacciona, cómo se comporta en una situación determinada o cómo se comporta. Yo le llamo el patrón de conducta, algo así. O sea, una forma que tiene una persona. Más o menos uno puede saber o analizar porque es así. Y Satanás es un experto en estas cosas. Sabe cómo, no lo quiero aburrir con los estratagemas del arte marcial, pero cuando usted practica eso, usted puede anticipar movimientos y conoce el estilo de la otra persona. Sabe con qué va a atacar, ¿sí? Entonces él sabe cómo va a responder a una persona ante ciertas cosas. Él no existe de ahora, él tiene miles de años y tiene sus hijos. Entonces él está observando. ¿Cómo observa? Bueno, por las ventanas de sus hijos. O sea, el pecado habita dentro de sus hijos y por los ojos le observa. Son las personas. No sé si va a entender el lenguaje que estoy hablando. Pero, entonces, ¿qué sucede? Bueno, manteniendo vuestra manera de vivir, la conducta. Mire, la otra vez le iba a cambiar el título, pero le iba a poner algo así como la mejor apologética contra las acusaciones del enemigo. Pero iba a ser medio así, veo medio teológico así. Entonces le decidí poner viviendo como peregrino. Pero la mejor forma de hacer una apología es una defensa. ¿Ves? Esos abogados que defienden, bueno, es apología de la fe. Pero la mejor forma de hacer callar a los detractores o los murmuradores, porque él dice murmuradores, de malhechores. Entonces, ¿cómo es la mejor forma? Bueno, a ellos no le importa cuánto sabe usted de supralazarismo, de inflazarismo, cuántas posiciones de la rama de teología, no le importa nada de esas cosas, ni el evangelio, él quiere ver. Entonces, la forma es mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué son gentiles? Bueno, inconversos. Manténgase, porque ellos están viendo, están analizando, para que los que murmuran, ¿ves? Murmurar, hablan. ¿De quién? De vosotros. Como malhechores, glorifiquen a Dios. Ese versículo número 12, que algunos los teólogos o los exegetas se dividen en esta forma de decir, glorifiquen a Dios. Yo sí me hago la pregunta, ¿cómo cuando venga el Señor va a glorificar? Un inconverso nunca, creo que va a maldecir cuando venga. Entonces,
Creo que lo más consistente con las escrituras, he llegado a esta parte del versículo número 12, a poder entenderla así yo esta semana. Que podríamos decir, en el día de la visitación, si usted se posiciona con su mirada en el versículo número 12 y tiene su Biblia, va a ver que dice, los que murmuran como malhechores, glorifiquen en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Ve? Entonces, ¿cómo van a glorificar? Bueno, cuando vean sus buenas obras, su buen comportamiento. ¿Pero qué visitación? Versículo número 12. Bueno, creo que se puede referir al día del juicio en la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo podría ser un inconverso hacer eso? Es imposible. Yo creo que es así, lo más consistente. Creo, le digo, no estoy diciendo, vamos a decir que es así, pero creo que es cuando los incrédulos que usted le predica, porque Pedro más adelante cuando tenga que hablar de los deberes conyugales, creo que el domingo que viene, sí, las mujeres, el capítulo 3 que tengo que hablar el domingo que viene, que creen, ¿y cómo es? Fíjese, dice, asimismo vosotras mujeres está capítulo número 3 del domingo que viene, asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestro marido, escuche, para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de sus esposas. ¿Qué conducta? Están sujetas a él. ¿Son ganadas? No, no es que son ganadas porque se porten bien, pero al decir que son cristianas y miran el comportamiento, la conducta de ellas, ¿cómo? Bueno, lo mismo acá. Acá, los que murmuran como malhechores, dice, glorifican, entonces, ¿en qué? Vuestra manera de vivir, la conducta, la manera de comportarse, una persona, una situación, eso va a demostrar. Entonces, como yo digo hace años, decía un dicho, muchas, ¿cómo era? Tus acciones no me dejan oír tus muchas palabras. Las acciones de una persona demuestran de verdad que no es cristiana, si se está comportando de otra forma. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido? Escuche, digo, entre vosotros, muestre por su buena conducta. Entonces eso, ¿qué cosa? Sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. Entonces, si usted no tiene Santiago, debe pedir eso. ¿Qué debo pedir? Bueno, mostrar quién es sabio en un comportamiento. Bueno, es por la buena conducta. Yo no me acuerdo si es en Mateo capítulo 5, versículo 16, donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre en el cielo. Lo mismo que dice Pedro acá. Yo quisiera creer que Pedro está hablando de lo que escuchó acá en Mateo 5:16 en el Sermón del Monte, porque está hablando Pedro acá. Pero podría estar repitiendo un poco lo que dice el Señor acá. Alumbre vuestra luz. ¿Qué luz? Su comportamiento, la luz, su forma de ser delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No escuchen en lo que usted dice, no, esto, vean. Ellos están viendo. Yo lo digo hace años le digo, equivóquese una vez. Solamente lo digo, y no lo digo ahora, lo digo hace años. Una sola vez o haga algo. Todo lo que usted hizo y su testimonio no va a valer nada. Se van a centrar en ese punto ellos. Nada más. Ahora te dirá un cristiano, acá estas personas que hacen eso, dice él los refiere como gentiles. Personas que no viven como cristianos o dicen ser cristianos, pero sí van a estar mirando si usted hace algo. Y no es que como dice Gálatas capítulo 6 que va a querer ayudarlo. No, va a venir a condenarlo y a decirle lo que dijo. Entonces cuídense su comportamiento, porque cuando hagan algo, ellos automáticamente van a salir a decir algo. Entonces deben cuidar eso, dice ahí, esforzarnos. ¿Por qué? Por tener una buena conducta, hacer algo ejemplar, para que ellos no vengan. Porque ¿quiénes van a acusar? Dígame, un hermano le va a venir a acusar, un hermano va a venir a ayudarle. Pero van a ser los acusadores los que van a venir. ¿Quién es el acusador de vuestras almas? El diablo, o sea, muy bien. Entonces, él es lo que va a querer. Entonces, ¿cuál es la mejor apología? Porque él habla de los incrédulos. Bueno, es la forma de comportarse, para que no tengan fundamento, para que no tengan que hablar. La acusación, esto es lo que hace callar a los ignorantes y los insensatos. ¿Eh? Porque los que no son creyentes están observando
continuamente, ¿está viendo? Y entonces es importante, que es que yo digo que tienen como una mira telescópica, ¿vio? Todo el tiempo, así. Es como que si usted viene por este caminito que es así, estrecho, usted se sale un poquito y ya, ¡tum!, tiró un tiro. Y es así. Entonces dice así, él, por causa, versículo número 13, por causa del Señor, bueno, acá ya va a empezar a hablar un poco de las autoridades. Todo esto es como debemos comportarnos como peregrinos, o sea, como extranjeros, porque estamos en un mundo acá, pero no podemos hacer lo que queremos. Entonces debemos comportarnos acá, aunque no pertenecemos acá. Cuando usted va a cierto lugar, a cierto país, hay ciertas leyes que si usted las viola, lamentablemente o infringe, hay consecuencias por eso, ¿no? Entonces, aunque no pertenecemos acá, debemos sujetarnos. Y esto es lo que habla, creo que es del gobierno civil, si no me equivoco. A ver, sí, por causa del Señor sometió a toda la institución humana, ya sea al rey como al superior, a los gobernadores, por el enviado para castigo, para los malhechores, alabanza a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar, escuchen la ignorancia de los hombres insensatos. Hasta el versículo número 15. A ver, Confesión Bautista de 1689. Yo la explicaba de una forma sencilla. Hoy lo estaba escuchando de otro pastor, pero de una forma tan complicada lo estaba explicando. En una iglesia reformada. Y aunque teológicamente lo estaba haciendo bien, las personas por ahí no las entienden de esa forma. Yo no tengo tiempo de dar toda vamos a decir, de la ley, perdón, que te estaba hablando de la... Sí, eso. De las autoridades, pero tengo que buscar de la ley de Dios, creo que está, porque lo abrí así nomás, de las buenas obras no es, denme un segundo, creo que está por acá, porque, a ver, lo voy a buscar acá, vamos a ir acá. De las Santas Escrituras de Dios, la Trinidad, la creación, la caída del hombre, el libre albedrío, llama a identificar la justificación de las buenas obras, de la seguridad de la gracia del Evangelio, de las autoridades civiles, es el 24, 91 sería, a ver, 91, sí, de los votos, las autoridades civiles. La confesión, capítulo número 24, acá explica un poco lo que dice Pedro acá. Como cristianos, como peregrinos, ¿podemos hacer lo que queremos? No, usted cuando entra a un país o algo, hay autoridades puestas que están ahí. Entonces, a mí no me da tiempo de hablar el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3, de lo que tenemos como autoridades civiles. Pero nosotros debemos sujetarnos a estas autoridades por causa de Dios. ¿Por qué? Dice ahí, porque Dios las ha puesto. Dios el Supremo, es el Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para que estén sujetos. Pero ¿cómo? Si hacen lo que quieren. Eso es otro asunto, pero han sido puestas por Dios para gobernar. Entonces es importante. Entonces nosotros debemos contribuir, participar, vamos a decir, en esto, las autoridades, sujetarnos. Pero ¿hasta dónde llega nuestra sujeción con estas autoridades que han sido puestas? ¿Por qué debemos sujetarnos? Dirá usted, porque fueron puestas estas autoridades, vamos a decir, por Dios. Que ellas se sujeten a Dios es otro asunto. Mientras no violemos en nuestra conciencia, en el sentido que manden mandamientos contrarios a los de Dios, la conciencia, nosotros debemos sujetarnos a esto, ¿no? La sujeción del creyente de las autoridades civiles, ¿sí? A mí no me da tiempo de hablar acá, sobre todo vamos a decir, sobre esto, pero Pedro nos habla de eso. Y esto me hace acordar, creo que es a Romanos capítulo número 13, y es en el versículo número 1, es, a ver, dame un segundo, porque no tengo anotado, lo estoy buscando de memoria. Sí, dice así, Romanos capítulo 13, versículo número 1, nos habla Pablo de mismo de sujetarnos. ¿Cómo vivir como cristianos, como peregrinos acá? ¿Podemos hacer lo que queremos? No, en este mundo. Fíjese lo que dice Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, de las autoridades podríamos decir que hay varias, algunos dicen que hay 3 o 4, a saber, la eclesiástica, el pastor, la familia, el cabeza,
y las autoridades civiles. Son gobiernos que Dios ha puesto para, en su gracia común para mantener un orden. Si no hubiera eso, cada uno hiciera lo que quería y se matarían. Pero Dios ha puesto, incluso con pecaminosos, esas autoridades mantienen, en vano no llevan la espada. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resiste en la carrera de condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor. Bueno, sigue hablando, no me da tiempo de explicar exegéticamente los puntos de Pablo acá, pero si usted hace lo bueno, no le va a pasar nada. Algo así dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque son servidores de Dios, punto el versículo número 4 del capítulo número 13 de Romanos. ¿Por qué? Porque son servidores para tu propio bien. Si haces lo malo, debes temer, dice. ¿Por qué? Porque llevan la espada. Bueno, llevan la pistola, o llevan una 9 milímetros, o como quiera, no sé qué arma usarán, o en otro lado revólver. Acá llevan Browning, 9 milímetros. Llevan un arma. Y por algo es para mantener el orden. En esa época espada porque eran romanos, ¿sí? Pero es un servidor para castigar al que hace lo malo. Entonces es necesario estar sujeto, ¿sí? En ese sentido. Y bueno, que pague, dice, bueno, y Pedro volviendo lo mismo dice lo mismo, fíjese, deben sujetarse, ¿eh? a esas autoridades, deben someterse a toda institución humana, al rey, al superior, a los gobernadores, a toda esta gente, vamos a decir, que han sido puestas por Dios. ¿Por qué es esto? Dirá usted. Versículo número 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hay que callar ignorancia. Cuando usted se revela a una autoridad que ha sido instituida por Dios, entonces ¿qué sucede? Se revela contra Dios. Sí, se revela contra Dios porque se revela contra Dios porque han sido puestas por Dios. Que hagan otra cosa. Ahora, ¿cuándo puedo dejar de hacer o algo? Es cuando esas autoridades nos mandan a hacer de alguna forma algo que es contrario a lo de Dios, a lo que Dios manda. Por eso que los cristianos no son anarquistas, o sea, no es esa gente, ¿vieron? A mí no me da tiempo de hablar, pero cuando hablé de esto, vio esos cristianos que salen con pancartas, hacen problemas y gritan frente a... No nos mandó eso el Señor. ¿Mm? Entonces dice sujetarnos a las autoridades. No significa que todo lo que ellos digan, vamos a decir, acá hay leyes, que en la Argentina, ejemplo, usted se puede casar un hombre con un hombre y usted se puede casar una mujer contra una mujer violando un mandamiento de Dios, que no pasa nada. Usted no vaya a decir algo contra eso porque hasta puede ir, se le pueden hacer una denuncia a usted, porque ellos tienen derechos ahora, sabía, acá en Argentina. Sí. Entonces, ¿pero qué sucede? Pero nosotros, aunque esas leyes están, o otras leyes, nosotros en el sentido no nos sujetamos. ¿Cómo lo prevenimos entonces? Bueno, por medio de la palabra, la verdad, instruimos las mentes, ¿sí? Porque por medio de la ley, hacer escándalo ahí afuera con pancarta no se logra nada. Ustedes lo que logra por medio del Evangelio. Así que no entiendo mucho esos movimientos reformados que hacen eso. Porque es el Evangelio que tiene poder para hacer eso. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque a mí no me da tiempo, tenía que hablar de lo que habla Pablo, lo que habla Pedro. En el contexto, los cristianos eran acusados, ¿sí? Eran acusados de, vamos a decir, de no hacer lo que, vamos a decir, el Estado mandaba. Entonces, hagáis callar, dice ahí, deben someterse a las leyes civiles, pagar lo que tienen que pagar. En sencilla palabra, denle al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios, pero para eso tiene que ser sabio. Entonces eso es lo que dice él. Él sigue hablando de la conducta cristiana, cómo se debe comportar un peregrino acá en este mundo. ¿Cómo es? Bueno, el peregrino debe sujetarse a las autoridades que han sido instituidas, nuestros gobernadores, o sea, han sido puestas, porque todas autoridades, digas, ¿por quién han sido puestas? Dígame. Han sido puestas por Dios, estas autoridades, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede. Estas autoridades son legítimamente y fueron puestas y instituidas por Él. Entonces el cristiano debe sujetarse mientras no viole una ley o mandato de Dios. Ahí se terminó. Cualquier autoridad se termina. Porque no me da tiempo de hablar de otras cosas, otra doctrina que queremos nosotros, que hablamos de el Señor de la conciencia, que es el Señor. Entonces su mente está sujeta a lo que dice Dios, ¿sí? Entonces
deben sujetarse ahí vamos a decir, a esas autoridades porque han sido puestas por Dios. Eso es lo que dice sencillamente Pedro. Acá en el versículo número 15 dice, voy en el versículo número 15, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, acá algo es un poco difícil de explicarlo, voy a tratar que el Señor me ayude. Porque esta es la voluntad de Dios haciendo el bien, hagáis callar, escuche, la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es esto de insensato? Bueno, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Bueno, como peregrinos nosotros en este mundo, es hacer el bien, o sea, la forma de conducirnos, nuestras buenas obras. De esa forma ellos se callarían, hacer callar. ¿Por qué hacer callar? Porque estamos diciendo que a ellos les gusta hablar. Haga algo usted, haga algo y va a ser como abren su boca. Entonces la forma es de hacerlo callar. ¿A eso cuál es? La idea en el griego koiné, en nuestro castellano sería como ponerle un bozal. De un perro que está... Pablo decía perros. Bueno, es ponerle un bozal, que se calle. Es así, esa es la idea. Es un sentido figurado, podríamos decir, para callar a las personas. ¿Cuál es? Bueno, haciendo la voluntad de lo que estas autoridades mandan. Estos adversarios que no son cristianos, vamos a decir cómo lo llama Pedro, lo llaman necios o insensatos. Insensato. Yo una vez lo dije sin cerebro, no sé si se acuerda. Porque hablan sin conocimiento, sin cerebro, o no razonan, o hablan por ignorancia. ¿Cuántas veces usted habla con muchos de ellos y ni siquiera son ignorantes, no tienen argumentos, atacan así como veo esa gente que tira palos, manos así, como decimos acá en Argentina, a lo loco? No tiene argumento, no tiene nada. Usted no puede hablar con esa persona, no pueden razonar. Se niegan a aceptar cualquier evidencia que un cristiano pueda presentar, plausible o mostrar ahí, porque ese proceso no entiende. Entonces Pedro utiliza la palabra ignorante. Ahora, ¿qué quiere decir ignorante? ¿Usted se acuerda, profesor Peregrino, cuando cristiano se encuentra con una persona y le dice acá, en uno de estos, de unas partes que me daba tiempo, pero él dice, ignorancia tenías que llamarte. Y él le explica por qué, y le explica, y él seguía con su forma de pensar. Ignorante. Quiere decir acá, podríamos decir, ignorancia, acá en el contexto de Pedro, no en el peregrino, pero es la incapacidad de conocer, vamos a decir, en el sentido que él es desobediente. A ver cómo lo podía explicar. Una persona que cierra la mente, porque ignorante, cuando Cristiano le hablaba, le daba información, pero él no la quería hacer. No, dice, mis sentimientos me lo dicen, son buenos mis sentimientos. Ignorancia te tienes que llamar, le decía Cristiano. Pero él le daba evidencias. Pero ¿qué pasa? Cierra la mente ante la palabra revelada de Dios. Dice en Romanos capítulo 10, versículo número 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces esta persona cierra la mente. ¿Cómo puedo? No, porque esto es la Biblia. ¿Cómo puede hacer? Bueno, por su buena conducta, la única forma. No le importa la Biblia. Pero ahí que le muestren un texto bíblico, no le importa. Haga algo usted que él sabe que usted, porque ellos saben las cosas que usted como, porque el enemigo sabe cómo se comporta un ciudadano del reino. Haga algo contrario a las leyes de su rey, que todavía usted no las puede, porque no ha sido glorificado, y fíjese cómo viene con su listita el acusador. Es así. Entonces la única forma es la conducta. Y eso es lo que se trata. Si no entiende nada, esto es teología práctica, no solamente ortodoxia, sino le estoy hablando de ortopraxis. Es más conocido como, creo, no me acuerdo cómo es conocido entre la rama teológica, porque esas palabras raras yo las desecho. Pero tiene más que ver, vamos a decir, con la... a ver, no me acuerdo la palabra, pero es una vida práctica. Yo tengo un libro por ahí, un viejo del 70 y pico, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no me acuerdo, es un libro viejísimo, pero tiene que ver con la vida práctica, ¿sí?, de un cristiano. Y eso es lo que sucede cuando estas personas, eso es donde sus palabras, su ignorancia, y ignorancia porque quiere mantenerse en esa postura, ser desobediente, y todo esto se une, y hay evidencias que son innegables ante la mente, pero él cierra su mente. Entonces Pedro dice, son insensatos. Por más que está la evidencia, la única forma que usted va a poder, que
callar a esa persona momentáneamente es por su comportamiento. Incluso su comportamiento tampoco le va a importar, porque Cristo, ¿quién fue intachable en un comportamiento? Dígame, que no hizo nada. Fue Cristo, y aún así lo acusaron, y vamos a ver, lo llevaron a la cruz. Dice, Cristo dijo, ¿de qué me pueden acusar a algo ustedes? ¿Qué me encuentran a mí? Miren mis obras, si no me quedan mis palabras, miren mis obras. Pero ni aún así por las obras incluso lo llevaron a la cruz, porque vivimos en un mundo que es contrario al de Dios. Perdón, sí, contrario a lo que Dios dice. Vamos a avanzar un poco más. Versículo número 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. De nuevo, lo voy a molestar de nuevo con la confesión de fe 1689. Y esta vez me voy a ir al capítulo número 21 de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia. Capítulo número 21. Por supuesto no me da tiempo de explicarlo, pero lo voy a explicar a grandes rasgos acá. Dice el versículo número 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo lo podría definir así, como somos libres, pero no para usar una vida de libertinaje, ¿sí? Romanos 6 tiene un montón para hablar de eso. ¿Pecaremos para que la gracia abunde y otras cosas? No. Bueno. El capítulo número 21 de la libertad cristiana y la libertad de la conciencia, ¿se acuerdan un poco de lo que habla esto? Que el Señor Jesucristo nos compró, o sea, no me da tiempo de explicarlo todo, pero en sencillas palabras podríamos decir, escuche porque estoy tratando de hacerlo lo más sencillo, hay mucha teología acá en cada versículo, mucha, entonces no me puedo frenar en cada casita a explicar cada versículo, tengo que explicar por arriba nada más. Es como pasar por una ciudad y decir, bueno, acá venden fruta, mira, vamos. Ah, no, pero vi que tienen, sí, pero solamente te puedo mostrar que venden fruta. Allá venden herramientas. Bueno, puedo pasar en cada versículo así, porque si no me frenaría en cada versículo no termino más. Acá lo que está hablando en el versículo número 16 es que somos peregrinos, sí. Ah, entonces, ¿puedo pasar a hacer lo que quiero en este mundo? No, somos libres. Pero no podemos, somos libres de este mundo, pero no podemos vivir como este mundo. ¿Por qué? Porque Confesión de 1689 de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. En el subpunto 1 lo voy a tocar rapidísimo yo, porque mire, no tengo nada, estoy leyendo solamente eso. Pero, ¿por qué es libre? Porque Cristo lo compró. ¿Qué significa? Lo hizo libre de la culpa del pecado, de la ira de Dios condenatorio, de la maldición de la ley. Somos librados de este siglo malo. ¿Cómo va a vivir como este siglo? Usted si fue librado de este siglo. ¿Cómo se quiere amoldar a este siglo? ¿No? Como peregrino usted tiene que pasar nada más. Si Dios lo libró de la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, de todas las aflicciones, tenemos victoria sobre el sepulcro, de la condenación eterna. Tenemos el beneficio del libre acceso a Dios. Podemos rendir obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial ahora. Tenemos una mente dispuesta, aunque antes no la teníamos. Nuestra mente estaba atrapada, cegada por Satanás, que cegó el Evangelio. Entonces todo esto nos muestra, somos libres. ¿De qué? De todo de lo que era el yugo de la ley, de Satanás, de la esclavitud. Conoceré la verdad y los haré libre. El hombre está preso. Entonces, ¿qué dice? ¿Son libres? Claro, son libres, pero no para hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado, ¿sí? Ha librado nuestra mente, nuestra conciencia, un corazón nuevo, pero para poder obedecerle. Y en el subpunto número 3 de la confesión, ahí, dice aquello bajo el pretexto de la libertad cristiana que practica cualquier pecado, obligan cualquier concupiscencia a pervertir el propósito principal de la gracia del Evangelio para esa destrucción. Bueno, sigue hablando. La idea es que somos libres de este mundo, pero no para vivir un libertinaje, ¿sí? Entonces espero que lo hayan podido entender porque no me da tiempo. En el canal de Prédica están todas estas confesiones ahí explicadas. Vamos a tratar de parafrasearla. Son libres como peregrinos, versículo número 16, pero esta libertad no es un pretexto, vamos a decir, para hacer lo que quiera en el mundo, pueda salir, vivir como quiera como un mundano, andar como un mundano, vivir como un mundano, escuchar la misma música como un mundano, tener amistades mundanos, pero después soy cristiano. Lamentablemente, 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, dice que esa gente está dentro de nosotros, y son la misma gente que nos acusa a nosotros, porque uno de ustedes se equivoca en algo, pero ellos viven como quieren.
viven en este mundo, tienen la amistad de este mundo, están con ellos, pero usted haga algo y ellos mismos, al estar entre nosotros, y ven, porque no están viendo, porque están entre nosotros, 1 Juan capítulo 2, 19, salieron de entre nosotros. Entonces, ¿cómo lo pueden ver? Porque está entre nosotros, está como la paja, sí, el trigo, la paja está junta contra el trigo, entonces lo puede ver. Tenga cuidado. Entonces dice, ¿por qué ellos están ahí? No vivan así, como, vamos a decir, como un libertinaje todo el tiempo, ¿sí? Bueno, y sigue hablando de otras autoridades. Él honra a todo, ama a los hermanos, teme a Dios. Bueno, él está mostrando una serie del comportamiento y la conducta de un peregrino, cómo se debe comportar un extranjero acá. Debe honrarle a todos, a todo. Honra a quien se merece la honra, ¿sí? Amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Y él sigue hablando de los criados, está sujeto a todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos, afables, sino también lo difícil de soportar. A ver, dirá, bueno, no hay esclavos. En esa época los esclavos no es como ahora, escuche, porque hoy podríamos decir, vamos a parafrasear, un esclavo sería como un empleado. Sí, aunque no es un esclavo, pero no está trabajando, vamos a decir, no tiene un trabajo propio, tiene que estar, entonces tiene que estar bajo sujeción. Usted, que si yo me fuera al contexto de la historia, usted quizá pudiera entender un poco más sobre esto. Pero en esa época, escuche bien lo que voy a decir porque era muy difícil sujetarse. Y yo, mire, ahora quizás para usted no sea tan grave, pero en esa época un esclavo podría ser, podríamos decir, lo que sería un pastor. Aunque usted no lo crea, en esa época. Pero podría venir el amo de él, el amo de verdad de él, que lo podría azotar, eso, y entrar y sentarse a escuchar la prédica. Cuando en ese momento, imagínense lo grave que es en ese contexto de esa cultura, sentarse con la autoridad y escuchar al esclavo, que el esclavo le está diciendo lo que tiene que hacer a él. ¿Ven cómo cambia la sujeción ahí? Porque es la sujeción de Dios. Ahora tendría que sujetarse al esclavo. Yo podría hablar muchísimo más sobre esto. Y también sobre los esclavos que tenían que sujetarse. Pero todo, ¿qué sucede? Que debían sujetarse a lo que dice Dios. Y el esclavo sujetarse a personas que son muy difíciles de llevar, de soportar, dice Pedro. A los que son difíciles, no, a los que son afables, no, los que son difíciles. Porque, escuche, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molesta, padeciendo injustamente. Bueno, ¿qué está diciendo él? Bueno, este texto es un poco difícil de entender. Deme un segundo, porque yo estuve buscando bastante información sobre esto. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molesta padeciendo injustamente. ¿Qué es lo que está diciendo, lo que está enseñando acá? Bueno, es así. A causa de la conciencia delante de Dios, versículo número 19, que es un poco difícil de entenderlo. A causa de la conciencia. ¿Qué merece aprobación acá? ¿Qué es lo que dice merece aprobación? ¿Hay alguna virtud en hacer esto? Soportar, versículo 19, si alguien me hace el mal. ¿Qué diría una persona a usted lo primero? ¿Qué le viene lo primero cuando ve o algo? Diga, sea sincero. ¡Qué injusticia!, dice usted. Lo primero que se le ocurre, sea sincero. ¡Qué injusticia!, dice, ¿no? Pero parece ser así que un cristiano tenga que sufrir por hacer el bien, soportar las cosas de un malo, de un inconverso, de alguien que dice ser cristiano y lo tenga que atacar, decirle cosas. ¿Dónde hay virtud en esto? Bueno, en su conciencia, dice él. Porque él va a recibir el mal, el cristiano, pero tiene conciencia que ese sufrimiento, aunque es injusto, y él se podría parar y apelar a otras cosas, a las conciencias, a las leyes civiles, y pelear y ganar quizás. Él no lo va a hacer eso. El sufrimiento, aunque es injusto, dice él, del creyente, ¿él qué hace? Él considera su conciencia y su mente para con Dios. ¿Es injusto? Sí, puede ser. Pero dice, estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, su conciencia va a sufrir y va a padecer.
Pero eso es lo que dice el versículo número 19, a causa de la conciencia delante de Dios. Entonces su mente, vamos a decir, él puede sufrir y aguantar, porque Dios le va a dar esa fuerza. ¿Para qué? Para soportar el dolor. Le va a dar la gracia. Quizás no te quite o no le quite el aguijón. Quítame esto, pero le va a dar la fuerza para soportar. Eso quiere decir, en causa de la conciencia delante de Dios. En ese sentido, vamos a decir, y dirá, no tiene mérito. Yo puedo obrar de otra forma y ganar. Pero no es así. El cristiano tiene otra cosmovisión. El peregrino de acá no es de este mundo. Y su cosmovisión es celestial. Por eso que él obra de acuerdo a lo que Dios dice. Eso, ahora no sé si lo entendí el versículo 19. A causa, porque esto merece aprobación. ¿Aprobación de quién? De Dios. Por eso dice bien, dice el Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que su conciencia está sujeta a lo de Dios. Bueno, eso es el versículo número 19. ¿Sí? Porque delante de Dios sufre, molestia, padeciendo injustamente. No lo dije yo, sino que lo dijo Pedro. Injustamente va a padecer. Pero su conciencia sabe que está bien para con Dios. No me da tiempo de ir Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. No sé que muchos sufrieron los ministros y otras personas. Y si no me da tiempo, yo tenía marcado, sí, pero bueno, todos estos papeles que me van quedando acá, siempre me sobran papeles. Pero muchos cristianos, aunque ustedes no lo crean, padecieron. ¿Sabía que padecieron muchísimas cosas ellos por causa, vamos a decir, injustamente? A ver si lo tengo o no. Si no, yo le voy a decir. Sí, acá está, mire. Me tomé el tiempo y la atribución, a ver del tiempo cuando tomamos, para estar buscando algo. Escuche, cuando un cristiano tiene que pasar por acá, en este mundo, tiene que sufrir mucho. Yo voy a contar algo en la alegoría de Bunyan y esto que voy a contar es histórico y es verdadero. Acá, en el proceso de peregrino, o sea, viviendo como peregrinos, ustedes saben que cristiano entran en la ciudad, acá en el Ilustrado, acuérdense que entran a la Feria de la Vanidad. ¿Qué es la Feria de la Vanidad? Esto, ¿qué está? Es el mundo, fíjese cómo viven. Cada uno vive como quiere, vende vanidades, todas las cosas que son contrarias le quieren hacer frenar el camino celestial. Y ellos tienen fiel, cristiano y fiel ahí. Los peregrinos pasan por ahí, toda la gente, fíjese cómo le quiere. Comprá esto, vení para acá, juntate con nosotros. El mundo lo quiere desviar a usted. Fíjese lo que hace el cristiano. No vean, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y así pasa por este mundo el cristiano, el peregrino. Y fíjese, comprá algo, ellos compren la verdad. No solamente quieren saber la verdad de Dios. Y ahí empieza, fíjese, la multitud abusa de ello. El mundo, usted se burla, está con usted, así le pasa estas cosas, fíjese, los atacan, como dice Hebreo capítulo 11, sufre como dicen los profetas que lo golpearon, a Jeremías, los acerrearon, o a Esteban. ¿Le pasa eso a usted? ¿O se sienta con ellos a reírse y a hablar con ellos como si no pasara nada? Porque así el mundo lo va a aborrecer a usted, como lo aborreció a Cristo. Y ahí lo llevan a fiel, fíjese, porque este se quiere mantener fiel, y lo llevan a él. Él lo golpean, fíjese, lo tienen en una cárcel, lo vuelven a golpear con palos. Yo he visto los libros, ahí tengo el libro de los mártires Catatumba, he visto videos de muchos hombres que le golpeaban los pies con unos palos tremendos y se mantenían, amados. Pero hoy los supuestos cristianos viven con los mundanos. Fíjese, ahí lo acusan, ¿se acuerda acá? Azotarlo con varas, fíjese, se ordenan para el juicio, como decían los puritanos, porque usted lo habrá escuchado por un pastor de ahora, pero yo le voy a decir que son de los puritanos esa palabra. Si hoy el mundo lo acusara, ¿hubiera suficiente evidencia para condenarlo a usted como cristiano? Usted lo podría condenar como a Pedro decía, aunque Pedro lo negó, le dijo, este es uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que, porque él hablaba y se comportaba como Pedro, aunque Pedro dijo, no los conozco, pero el mundo sí, yo conozco. El mundo lo conoce, Satanás lo conoce a Cristo. Y sabemos quién eres, él es el Hijo de Dios. Los demonios. Bueno, los demonios, los hijos de Satanás saben quién es usted. ¿Lo pueden acusar a usted? Usted está con ellos como si nada.
Fíjese los 3 testigos acá, falso. Lo estoy llevando nuevamente aquí, a este fiel acá. Es un cristiano fiel, pero quiero llevarlo en su mente. ¿A quién hace acordar a este personaje? Más allá. Acuérdense que cuando yo hablo trato de enfocarme en Cristo. ¿Quién pudo haberse mantenido así? El mundo no lo quiso y lo aborreció. Y lo crucificó. Culpable, decía, culpable. Ahí lo llevan a fiel. Y se mantuvo hasta el final. Mire, lo golpean, lo azotan a fiel. ¿A quién hace acordar ese que le azotaron su espalda? Es muy posible que su costilla y su espalda quedó los huesos al aire vivo. Si usted ve, y padeció, fíjese, y se mantuvo este fiel. Y él muere, fíjese, y acá lo prenden fuego, lo llevan. Llega a la ciudad celestial. Un hermoso libro. Pero más allá de eso, esto para mí apunta a Cristo. Es el único que se pudo mantener y no es de este mundo, amados. Mi reino no es de este mundo. Por eso que nosotros somos peregrinos en este mundo. No podemos vivir como este mundo, no adaptándonos a este mundo. Bueno, eso es una alegoría, dirá usted. Pero yo le voy a decir a muchas acusaciones que de 6 minutos que vivieron, o sea, en contra, demos unos 10, escuche, muchas acusaciones contra el cristianismo. Escuche, ¿por qué fueron acusados los cristianos? Escuche, voy a ir rápido. Se lo acusaron de canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos decían que comían el cuerpo de alguien, que decía, coman mi cuerpo y bebed mi sangre, que es del nuevo pacto. Esta gente es caníbal, come cosas. Y eran acusados, eran llevados, se lo acusaba de matar, de comer niños en las fiestas. Se le acusaba de inmoralidad e incesto. Esta gente tiene inmoralidad e incesto. ¿Por qué? Sí, porque nosotros escuchamos que hay unas fiestas agapes. Y son fiestas de amor entre ellos. Amor, ¿qué es? Bueno, amor eros. Yo pensaba que esas fiestas de amor era que hacían el amor. Y así se los acusaba. Se los acusaba hasta qué? De hacer de tropezar los negocios. ¿Te acuerdas el platero en Hechos 19 que había una diosa Diana que estaba aquí y le decía, esto están arruinando nuestros negocios? Y se enojaban contra Pablo porque eran acusados porque esta gente dice, esta gente viene y divide los hogares, estamos todos juntos, pero dividen, hace papá para mamá, para allá, y dicen que alguien que dijo que viene a traer espada y división, no sé, un tal Cristo. Y ese hace que divida. Estábamos bien antes que viniera ese Cristo acá. Estos cristianos están trayendo divisiones. ¿Se acuerdan? O sea, todas esas cosas. Hay un montón de libros de ahí. Se los acusaba de muchas cosas a ellos. De no guardar, de no vivir como ellos. De guardar un día para el Señor. De no trabajar como ellos que trabajan ese día. Hacer lo que quieran en ese día. Muchas personas, yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis, de Más que Vencedores, y veía que muchas personas iban a tener lo necesario para comer. Que dice, el aceite le dice la balanza acá, ¿sabe por qué? Porque en esa época muchos no trabajaban el día del Señor, no se juntaban con otras personas, no salían por ahí. ¿Y sabe qué les pasaba? Pasaban hambre. Entonces les empezaban a quedar sin trabajo, porque querían respetar el día del Señor. Y a pesar de eso, ellos, ¿qué sucede? Se quedaron sin trabajo, perdieron las amistades, los familiares, sufrían como cristianos. Pero a usted, ¿le gusta estar con el mundo? ¿Lo acusa el mundo ahora a usted? La iglesia y el mundo, amados, son incompatibles, como el aceite y el agua. Usted es un cristiano, usted es una cristiana, usted es un peregrino, una peregrina. En vez de quedar menos, ya me habré pasado el tiempo, un minuto más, porque es lo más importante que tengo que dar, que es lo más importante. Y así que voy a tratar de apurarme. Pues qué gloria hay si pecando soy abofeteado y soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís, soportáis, eso ciertamente aprobado delante de Dios. No hay ningún galardón, o sea, ¿no? Comportándose como quiera, si somos abofeteados y soportáis, es por causa de Dios, pero no, vamos a decir, por las cosas del mundo. Porque si usted hace una maldad y va preso, bueno. Pero acá dice, fíjese pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Bueno, esta palabra ejemplo, a mí no sé si me dará el tiempo, porque yo busqué la palabra acá, pero la palabra ejemplo, voy a tratar de apurarme, lamentablemente ya me pasé creo que de la hora, ¿sí? Pero el versículo número 21, escuche, este ejemplo, nosotros no somos salvos por un ejemplo de Cristo, porque dice, debemos seguir el ejemplo de Cristo para que sigáis sus pisadas. Muchos he escuchado que dice, discípulos de Cristo. No, amado, nosotros no somos salvos por ser discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo porque Cristo nos dio su Santo Espíritu, pero no seguimos sus pisadas para ser salvos. Este ejemplo de Cristo que dice acá, vamos a decir, porque si usted quisiera seguir los ejemplos y las pisadas de Cristo, usted yo le puedo asegurar que se tropezaría y se caería. Y el que lo está escribiendo, que es Pedro acá, fue uno que le puede decir, yo puedo ser ejemplo de Cristo, y él diría, levantando la mano, no. ¿Por qué? Yo lo negué 3 veces. No pude ser ejemplo. Y yo estuve 3 años con él. Así que, ¿cuánto estuvo usted con él? Yo tuve 3 años y en la hora de la prueba le dije que no lo conozco. Es más, lo maldecí que no conozco. No sé quién es ese hombre. Y salió. Y después lloró. ¿Cómo pudo? ¿Pudo ser? No. Somos salvos por gracia. Que estos de ejemplos de Cristo. Nadie puede hacer esto. Nadie puede seguir el ejemplo de Cristo. O sea, en el sentido, no somos salvos. Somos salvos porque Él murió por nosotros, como va a decir Pedro acá. Y Pedro va a hablar de Isaías 53. Él es nuestro Salvador. No es un simple alguien que da ejemplos para seguir. Ni usted ni yo somos ejemplos, ni yo. Solamente Cristo. Él llevó nuestros pecados. Entonces, ¿qué es esto lo que está hablando acá? Nosotros, si sería ejemplo para seguir, sería salvación por obras. Y no somos salvos por obras. La palabra ejemplo, que me tomé el tiempo de buscarlo, en el griego es hipogramos. Hypogramos. Hipogramos, que se utilizaba, dice esa palabra, escuche, como para enseñar a los niños. Por eso me traje un casco acá, que se va a ver en el video, pues no encontré otra cosa. ¿Ves que los números que aparecen ahí? Bueno, un niño, para enseñarle a aprender a escribir, tiene este numerito. Y lo que hace, cuando son chiquititos, le hace así. Si usted tiene la letra A, le hace y él sigue así. Y después que marca, él rellena así con un dibujito, así marca con color y dice, qué lindo. Hola, el 3. 3, y le gusta dibujar y rellena. Pero, ¿qué hace usted? Lo graba en su mente. Y él aprende. Esa es la palabra de hipogramos, de ejemplo. No significa que yo debo seguir ciertas cosas para ser salvo, ¿sí? Sino que, fíjese que todas las cosas que él utiliza, dice, como niño tomás la leche. Acá ejemplo, hipogramos, ¿qué se utiliza? Para los niños para enseñar a escribir. Tenía que ir recorriendo, rellenando la letra, lo que sea así. Y eso es lo que dice él. ¿Qué ejemplo? Bueno, los sufrimientos de Cristo, amado. Ahora yo puedo, haciendo eso, ya te puedo ser perdonado. No, porque es el único que hizo expiación por los pecados. Aquel que no conoció pecado por nosotros hizo pecado. No puedo hacer eso yo. Yo no puedo vivir una vida como la de él. No soy ejemplo. Él es el ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo? Él es el único. Ahora debo entender que si él, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, me dejó el ejemplo para que yo, porque él fue injuriado, él tuvo acusaciones, y él sí, él sí no cometió pecado, no como nosotros. Y dígame, él se podía haber levantado y haber mandado todo un montón de huestes y destruirlos a todos. Lo podía haber hecho. Si él no cometió nada, amados, no hizo nada. No es como usted o como yo. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo número 22. ¿Qué está nombrando Pedro? Está nombrando Isaías capítulo número 53, versículo 9. ¿Qué es él? Bueno, él fue el sustituto de nosotros los pecadores. Nos salvó. Eso es lo que hizo. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo acá como peregrinos en este mundo? Que debemos vivir, vamos a decir, rectamente bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Bajo su justicia. Porque eso dice, yo fui el justo y yo viví, yo me puedo
Él sí que era un justo, y a pesar de eso, él dijo la única, que te acuerdas cuando dijo, yo tengo esta autoridad, le dijo, la única autoridad que tienes tú conmigo es la que se te da del cielo. Él podía haber destruido a todos, si quería, pero no iba a haber perdón de pecados. Entonces, ¿qué sucede? Él nos dejó ejemplo. Cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, ni encomendaba, solo se encomendaba. Fíjese, ¿cómo se comporta cuando alguien lo injuria, alguien le dice a usted, le dice esto, usted, ¿qué hace usted? Usted dice, sí, no, dice, usted calla y sigue el ejemplo de él. ¿Qué dice? Dice que la persona dice, se encomienda a aquel que juzga rectamente. Usted no maldice, usted no responde, usted no le dice maldición con maldición. Cuando él dice, te maldigo tal, usted no maldice como le maldicen a usted. Cuando padecía, usted no amenaza, usted no dice, Dios te hará pagar. Porque yo me acuerdo que una parte, creo que a Pablo le pegan y dice, pared blanqueada. Le dice, me has pegado, dice, el Señor no sé qué, dice, y había sido que era el sumo sacerdote. Dice, al sumo sacerdote, y Pablo dice, no sabía que era. Pero ¿qué le dijo? Dios te va a pagar. En una parte de los carceleros, Pablo a Timoteo le dice, no me acuerdo, Marcelo, el carcelero no ha tratado mal, Dios le pague. Imagínense, hasta Pablo dijo eso, Dios le pague, conforme a sus obras. Pero Cristo no dijo eso. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo usted le puede decir algo a alguien así que habla de usted y le dice cosas y usted le puede orar por esa persona cuando alguien le hizo mal a usted injustamente y usted le ha agraviado y puede decir perdónalo? ¿Cómo puede hacer eso? Porque Él llevó nuestros pecados sobre el madero, dando muerto en pecado, para que veamos justicia. Isaías 53, versículos 5 y 6 sigue hablando. Bueno, dice que éramos ovejas descarriadas, sigue hablando. No me da más tiempo de hablar sobre esto como me he pasado. Amados, el Señor nos ha dejado este ejemplo para que nosotros como peregrinos podamos seguir. Hay un camino, hay unas huellas para seguir, y es la del Señor. Que Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, no maldecía cuando le hablaban, le decían cosas de Él. Él iba y oraba, se encomendaba que justamente, como dice Pablo en Romano, hay un juicio y Él traerá toda cosa a luz. Usted no tiene que andar defendiéndose o diciendo esto, va y ora. ¿Es injusto, dirá usted? Injusto fue que Él muriera por mí. Eso es injusto. Lo justo es que yo muera. Yo merezco morir. Usted merece morir. Eso es injusticia. Usted no podría soportar una gota de la sangre del sufrimiento de Cristo. Una gota de la frente de Él, usted le pesaría mucho. Una gota sola de Él, usted lo hundiría hasta lo más profundo de lo que Él tuvo que sufrir y padecer. Pero Él nos enseñó cómo debemos vivir como peregrinos en este mundo. Y eso es lo que debemos orar y pedirle que el Señor nos guíe. A poder soportar el sufrimiento, hacer el bien, porque eso es lo que merece aprobación delante de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le damos las gracias, Señor, porque usted nos ha enseñado en el día de hoy, Señor, a vivir como, Señor, como el siervo sufriente, como dice Isaías. Él fue el siervo sufriente que vino a sufrir y a hacer la voluntad, Señor. Padecer las cosas de este mundo, Señor, no lo quería, este mundo lo atacaba, lo agraviaba, Señor. Que podamos pasar como peregrinos y extranjeros, Señor, por este mundo como lo hizo fiel y como lo hizo cristiano, Señor. Como lo hicieron muchos mártires, Señor, que murieron, que muchos se fueron prendidos fuego, eran antorchas vivientes, Señor. Otros eran comidos por los leones, Señor, y padecieron muchos de ellos, Señor. Señor, ayúdenos y denos su gracia, Señor, para poder estar, Señor, pasando, Señor, por este mundo, y hasta cuando nos tenga que pasar por esas aguas, e incluso en esas aguas, Señor, ni siquiera usted nos va a dejar, porque dijo que cuando pasemos por las muchas aguas, usted estará con nosotros, Señor.
Así que le pedimos, Señor, que usted nos está acompañando, nos esté guiando. Gracias, Señor, por estar guiando este servicio, que lo esté aplicando, Señor, en las mentes y los corazones de sus hijos y de sus hijas. Como siempre decimos, amén. Amén.